capítulo 53. Salmo capítulo 53, versículo primero. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer del verso primero al verso 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Cierra sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por el gran privilegio que nos concedes de una noche más poder estar delante de tu maravillosa presencia y permitirnos, maravilloso Dios, poder acercarnos en alabanza, acercarnos en adoración y poder exaltar tu maravilloso nombre, Rey de Reyes. Gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, también por los que se encuentran en las redes sociales, Señor. Bendícelos, maravilloso Dios, por ese esfuerzo, Padre de la gloria, por ese anhelo que tienen, Señor, de acercarse más y más a ti, Padre de la gloria, y por ese deseo de conocer más y más de tu maravillosa palabra en esta noche, Señor. Te pido que tú tomes el control de nuestros corazones, el control de nuestras vidas, Padre de la gloria. Abre nuestro entendimiento para que el estudio de tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición, pueda ser de gran aliciente para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, grabando en la tabla de nuestros corazones tu palabra, Padre de la gloria, y que podamos salir bendecidos de este lugar, maravilloso Dios. Toma el control de mi corazón, toma el control de mi vida. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Por tu gran misericordia, Señor, te lo he pedido en el nombre de Jesús, quien les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Y vamos a entrar a lo que es este estudio de la palabra del Señor. Hace 8 días terminamos con lo que era la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya habiendo tenido en claro de que hay un solo Dios que subsiste en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya sabiendo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ahora vamos a entrar a un tema de lo que es la naturaleza del ser humano. Cómo es la naturaleza real del hombre alejado del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es la depravación total del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Amén. A su imagen y semejanza moral. Por consiguiente, entonces quiere decir que el hombre estaba dotado de santidad, inocencia, amor, misericordia, y le podemos agregar muchas cosas más. Mas sin embargo, cuando el hombre pecó, perdió toda imagen de Dios y corrompió su naturaleza. Entonces, cuando el hombre pecó, al haber corrompido toda imagen y la naturaleza que había de Dios en el hombre, atrajo sobre sí la muerte. Y luego de haber atraído la muerte, trajo también lo que se llama la corrupción. Y luego, después de la corrupción, atrajo enfermedad. Y todos los males que se derriban del pecado son derribados a causa de que el hombre cayó de la gracia
en la cual estaba en el Señor. Porque cuando lo creó en el huerto del Edén, lo creó a su imagen y semejanza, conforme a su imagen y semejanza. Entonces por eso el hombre gozaba, hermanos, de relación con Dios, gozaba de santidad, gozaba de amor y gozaba de todo lo que el Señor le había provisto. Pero cuando cayó de la gracia, perdió todo lo que el Señor le había dado. Entonces claramente tenemos que entender ahora de que la naturaleza del hombre siempre va a estar agobiada a lo que desagrada a Dios, a lo que no es conforme a la voluntad del Señor. El hombre siempre va a tener como un imán que lo va a querer estar jalando siempre a cometer pecado, a delinquir, a hacer cosas que no son agradables, y todo eso es por la misma naturaleza que hay en el hombre. Entonces, a la luz de esto podemos ver que nosotros sin Cristo somos una chulada. Entonces, cuando el hombre procreó sus hijos, entonces también los hijos heredaron la naturaleza caída cuando nacieron. Cuando el hombre tuvo sus primeros hijos, entonces, o Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, ellos heredaron la naturaleza caída y nacieron muertos espiritualmente. Amén. Entonces, eso del pecado, hermanos, es algo que se viene propasando. Cuando un niño nace, uno lo puede ver lo más hermoso, lo más bello, y puede nacer con los ojos azules, con los cachetitos rojos, lo más bello que pueda ser. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que en toda esa belleza de un bebé, porque son bellos, ya hay una mancha del pecado. Amén. Entonces, si vamos al libro de Romanos, acompáñenme al libro de Romanos, vamos a analizar qué es lo que la palabra del Señor dice con respecto a lo que es, ¿qué dije que era el tema? La depravación total del hombre. Amén. Entonces vamos a comprobar bíblicamente qué dice el Señor con respecto a la naturaleza del hombre. Romanos capítulo 5, versículo número 12, y luego nos saltaremos al verso 18 y 19. ¿Lo tenemos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oigan bien, ¿qué es lo que dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo quiero que nos quedemos con estos versículos, no que se quede en ese versículo, que lo deje separado, sino en su mente. Recuérdense que por un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero también dice que por uno entró el perdón para todos los hombres. Entonces claramente aquí tenemos que ver nosotros que el único que puede libertarnos o libertar, o en el caso de nosotros, el que nos libertó y nos hizo libres es nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, porque nuestro Cristo no está muerto. Imagínense que si en nosotros nuestra esperanza estuviera en un muerto,
como todos aquellos que tienen su esperanza en alguien que murió. Pero nuestra esperanza, hermano, no está en un muerto, porque dice que se levantó de la tumba. Entonces venció la muerte. Y si Él venció la muerte, su promesa es que juntamente, así como Él, nosotros también venceremos. Y un día estaremos con Él, para alabarle, para bendecirle y para glorificar su santo nombre. Amén. Entonces, desde entonces que todo ser humano nace cargado de la culpa del pecado, el hombre es incapaz, no tiene la capacidad, desde que cayó, hermanos, por sí solo, el hombre no puede, hermanos, llegar a un nivel de decir, voy a hacer lo agradable y lo correcto delante del Señor, porque nosotros estamos llenos de errores. Entonces, cuando leímos acá en el capítulo 53 de los Salmos, no se vaya, no lo busque, sino que el verso 3 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno. Oigan bien, no hay ni aún uno. O sea, por más que el hombre trate de hacer actos de altruismo, jamás va a poder llegar a un nivel de agradar en totalidad al Señor. Porque puede ser que nos propongamos, hoy, el día de hoy, no vamos a fallarle al Señor, y pueda que usted lo consiga. Pero en la tarde o al siguiente día, lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque está en la naturaleza, está en nosotros. Entonces, claramente que nosotros, al ser lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gozamos de una naturaleza espiritual. Pero no quiere decir de que el Señor nos cambió de cuerpo. Usted, cuando recibió a Cristo, cambió su cuerpo también, y ahora ya no está en el mismo cuerpo pecaminoso. No, estamos en el mismo cuerpo. Por eso es que nosotros sentimos las tentaciones. Nuestro cuerpo reacciona al mundo. ¿Pero por qué? Porque si alguien que le gustaba la música y de repente, hermanos, se para por error, se para en algún lugar donde hay música, de repente, sin querer, el pie se le empieza a mover. Pero ahí es donde usted lo tiene que apretar en el piso y decirle: quieto, para que no se mueva. Porque la carne, si usted le da rienda, olvídese, se va, hermanos, yendo, y lo lleva hasta un extremo. Y por la misericordia del Señor es que cuando nosotros ya vamos, como dicen, de picada, el Espíritu Santo nos redorguye y nos hace sentir que algo no está bien y que no es correcto. Y uno tiembla. ¿Usted ha temblado algún momento? Es el Señor obrando sobrenaturalmente. El hombre siempre elige lo malo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Estamos hablando sobre ¿qué estamos hablando? La depravación total del hombre. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver la condición y la naturaleza humana, para que nosotros así estemos alertas. Entonces, lo primero es: el hombre siempre elige lo malo. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger, oigan bien, siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger entre lo bueno, o el elegir hacer lo bueno, o elegir hacer lo malo, siempre va a escoger ¿qué? Usted va a decir: yo escogería lo bueno. Claro, usted, porque ya está en Cristo Jesús. Ya no se gobierna usted. Pero estamos hablando de cuando alguien no ha llegado a los pies de Cristo. Cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu Santo, siempre va a elegir lo malo. Entre la iglesia y el cine,
¿Qué prefiere? Entre la iglesia y el parque, ¿qué prefiere? Entre la iglesia y la novela, ¿qué prefiere? Entre la iglesia y Netflix, ¿qué prefiere? Entre un party y la iglesia, lo pone ahí, hasta los cristianos a veces tiemblan. Solo el domingo, dice. Mientras se va haciendo costumbre. Pero claramente, hermanos, que siempre que el hombre tiene que hacer una elección, sin el temor de Dios, va a elegir lo malo. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 6, verso 5. Dice así: y vio Jehová. ¿Todos lo encontraron? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era de mucho, era mucha en la tierra, oigan bien, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oigan bien. Y vio Jehová, recuérdense que el Señor conoce los corazones, conoce los pensamientos, conoce las intenciones de los corazones. Entonces Él vio el corazón de los hombres y vio que era de continuo solamente al mal. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. ¿Tiene? Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces claramente, hermanos, vemos nosotros aquí que no hay quien, hermanos, así sin la gracia del Señor, sin la misericordia del Señor, antes de llegar a los pies de Cristo, hermanos, no hay. Y luego dice Isaías 59, 6. Aquí es donde entendemos que las obras de altruismo que hace o ocasionalmente hace el hombre, realmente, hermanos, no son obras que van a ser catalogadas como obras que le van a garantizar una vida agradable delante del Señor. Tenemos todos Isaías 59, 6. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Oigan bien. Ahora veamos Romanos capítulo 14, verso 23. Tiene Romanos 14, 23. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Amén?
¿Ha dudado usted algún día de lo que come? Me voy a comer esto, padre. Yo sé que no. Aquí hay orado 1 hora. Pero si no hay fe, entonces claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta inclinación humana pende, hermanos, desde que el hombre nace. Desde que cada uno nace, como les dije al principio, ya uno nace con la mancha del pecado. Ya nace, hermanos, con esa condena de que va a estar agobiado siempre a la maldad, va a estar siempre agobiado al pecado, a lo que en vez de acercarnos al Señor va a alejar más al hombre. Entonces veamos lo que dice Job, capítulo 25, verso 4 al 6. Job, capítulo 25, verso 4 al 6. ¿Lo tiene? Dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Oigan bien lo que dice Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusanito. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es usted? De todas maneras, los hermanos de las redes no lo van a escuchar. Pero claramente, hermanos, Job está claro con lo que está diciendo. Porque él sabe. Porque él sabe que no hay, hermanos, quien, hermanos, se pueda justificar delante del Señor. Imagínense que aún dice que la misma luna no será resplandeciente delante de él, más nosotros. Entonces, claro que nosotros gozamos de la gracia del Señor y que Él nos pueda ver con agrado gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si es quitado nuestro Cristo del medio, claro, ¿qué es lo que va a haber? Un gusano. Va a haber algo desagradable, algo que no lo pueda tener de frente. Porque nosotros sin la gracia de Cristo no somos nada. Salmo 51:5. ¿Lo tiene? Salmo 51, verso 5. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oigan bien lo que dice el salmista. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora Salmo 58:3. ¿Lo tiene? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya por eso es que ustedes los pequeñitos y ya dicen mentiras. Entonces,
Pero ¿por qué? ¿Los podemos juzgar nosotros? No. Si nosotros éramos peores que ellos. Entonces claramente, pero ¿por qué razón? Porque esa es la naturaleza del hombre. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es nuestra naturaleza. De cómo somos, qué somos, de qué estamos formados. Para que así nosotros nos rebajemos y seamos como aquel que fue al altar, hermanos, y golpeaba su pecho. No estaba como el otro, hermanos, que se creía bueno, que se creía digno. ¿Se cree digno usted? ¿Usted cree que usted merecía? Por la familia que nació, por el país que nació, por la nación que nació, por el pueblo que nació, por el color de piel, por el color de sangre que es azul, no es rojo. No, es que no hay nada de eso. Es que realmente, hermanos, eso nada más la gloria y la misericordia del Señor. El hombre no puede hacer lo bueno por la misma naturaleza que hay en el hombre. Adán, hermanos, lo caracterizó por su naturaleza, y eso fue lo que le traspasó a sus hijos y tras él todos nosotros. Amén. Entonces claramente que tenemos que saber nosotros que esa naturaleza está en nosotros. San Mateo capítulo 7, versos 17 al 18. San Mateo capítulo 7, verso 17 al 18. ¿Lo tiene? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces claramente, ¿por qué el hombre, antes de llegar a los pies de Cristo, sus frutos son, hermanos, malos? ¿O por qué nuestros frutos eran malos? Porque no éramos un árbol bueno, sino que éramos un árbol malo. Entonces lo que identifica a un árbol bueno y un árbol malo es su fruto. ¿Y cuál era el fruto nuestro? Que antes de elegir lo bueno, elegíamos lo malo. ¿Por qué razón? Por nuestra misma naturaleza. San Juan 15, verso 4 al 5. Y veremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan 15, 4 al 5. ¿Lo tiene? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oigan bien, separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Entonces, ¿por qué hoy nosotros no nos podemos gloriar de nuestro cristianismo? Usted ayuna, usted ora, usted vigila, usted se congrega, dele la honra y la gloria al Señor. Porque si Él no pone el querer como el hacer, nada es posible. Él es el que pone el deseo. Entonces toda la honra y toda la gloria tiene que ser para Él. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Oigan bien, la continuación del verso 5. El que en mí no permanece
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. ¿Lo tenemos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. ¿Le agrada al Señor las obras de la carne? No, porque no son conforme a su voluntad. Entonces veamos lo que dice Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. ¿Lo tiene? Primer carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nosotros, ¿por qué no llamábamos Señor a nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a sus pies? Porque no podíamos, hasta que el Espíritu Santo obró en nosotros. Entonces ya ahí nosotros pudimos darle la gloria a Él y reconocer que nosotros somos dignos de muerte y que lo que merecemos es el castigo eterno. Entonces al uno llegar a esa posición de reconocer, por eso es que nadie puede llegar a tener un cambio verdadero cuando no reconoce su naturaleza, cuando no reconoce que su vida es desagradable. Cuando uno llega a los pies de Cristo, lo primero que uno piensa es verdad, yo soy malo. Es verdad, yo soy pecador. Es verdad, yo no merezco. Es verdad, el único bueno es el Señor. Y uno le clama misericordia al Señor. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Y se quebranta delante de su presencia y uno llora. El día que yo llegué a los pies de Cristo, yo estaba llorando y aún iba en la van y aún iba llorando. Llegué a mi casa y todavía estaba llorando porque no me pasaba. Así como mi mente había estado tan cerrada y uno no comprende. Pero hay gente que pasa ahí mascando chicle todavía y entregarse a Cristo. Por eso es que nosotros, usted ve que cuando es el llamado, nadie está: pase, hombre, pase usted, y jalando los que pasen. Porque entonces, hermanos, aquel va a pasar para que no lo estén molestando nomás. Pero no es como cuando el Señor toca el corazón. Que entonces, claro, va a haber una conversión sincera. Va a haber alguien que realmente es tocado y movido por el Espíritu. Entonces, claro que su adoración a nuestro Señor Jesucristo va a ser sincera. Y claro, y su cristianismo va a ser eficaz. Amén. Entonces la otra parte es: el hombre no entiende lo bueno. El primero fue: el hombre no puede buscar a Dios. Ahora el hombre no entiende lo bueno. Por muy inteligente que un hombre sea, no puede comprender las cosas del Espíritu. Pues las cosas espirituales realmente tenemos que entender que la misma palabra del Señor dice que se ha de discernir espiritualmente. Y no se pueden discernir en la carne. Entonces, claro que el hombre no va a poder discernirlas mientras el Señor no haga ese cambio sobrenatural en la persona. San Juan capítulo 8, verso 43. San Juan 8, 43. ¿Lo tiene? San Juan 8:43.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Lo encontró? San Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entender el lenguaje del Señor? Porque no podéis escuchar mi palabra, le dice claramente. Es que no entiende la palabra del Señor, es que no la comprende, para él le suele incomprensible, complicado. Para muchos él dice, no, es que yo no entro a la religión, es que eso no es religión. Entonces claro que yo no entro al cristianismo, yo no voy a la iglesia porque yo no entiendo. Pues claro, no entiende. Va a entender hasta que el Señor haga la obra en él. Y para que entendamos más a claridad esto, veamos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Lo tiene? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oigan bien. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Cuando no ha llegado a los pies de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ¿quién es el que pone la fe en nosotros para que nosotros creamos? Es el Señor. Si Él no obra en nosotros, y nosotros nunca va a haber el deseo y el anhelo de buscar a Dios. El hombre no quiere hacer lo bueno. Esta es la otra parte. El hombre no quiere hacer lo bueno. Ezequiel capítulo 3, verso 7. Y aquí veremos que realmente el problema del hombre no es solamente de incapacidad, sino también de voluntad. No es solo la incapacidad, sino que no hay voluntad. No puede y tampoco quiere. Y hermanos, y no siente ningún deseo. Ezequiel 3, verso 7. ¿Lo tiene? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada ¿de qué? De corazón. San Mateo 23, 37. ¿Lo tiene? San Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Oigan bien, no había voluntad. Simplemente la gente dice, es que no quiero. Uno le dice, busca al Señor, es que no quiero. Y dicen, déjame vivir mi vida. Déjame que yo explore, que haga lo que yo quiera. Pues claro, es que no hay voluntad, no hay deseo. El único que puede cambiar un corazón es el Señor. Entonces claro que el verso 53, 1 al 3 dice el necio en su corazón, oiga bien, no hay Dios. Se han corrompido, dice, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien,
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y lo mismo afirma Isaías 59, 3 al 4, Isaías 59, 7 al 8, Isaías 59, 12 al 13. Habla de cómo Israel estaba alejado de las manos. Verso 18 al 21. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 23 al 22 para cerrar el broche de oro. Amén. Romanos capítulo 1, verso 23 al 32. Lo tiene. Romanos capítulo 1, verso 23 al 32 lo tiene. Vamos a leer del 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oigan bien, ahora sí, 23 al 32. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí podemos ver nosotros que la maldad del hombre es tan grande que lo único que lo puede conducir es, hermanos, al castigo eterno. Pero más sin embargo, ahí es donde el Señor, movido por su misericordia, envió a su Hijo amado a que muriese en la cruz del Calvario para que así nos diese salvación. Y hoy solo en Él podemos nosotros ser salvos, y lo único que nos queda es humillarnos delante de Él. La próxima semana analizaremos lo que es la elección incondicional. Vamos a ponernos de pie. Dios les bendiga.
bendiga. Les saluda el pastor Damasio Beltrán. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, me gustaría que ahí donde usted se encuentra hiciera una oración de fe conmigo. Si usted desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, o si usted desea reconciliarse con el Señor, este es un buen momento para hacerlo. Así que si usted quiere hacerlo, solo levante su mano ahí donde usted se encuentra junto conmigo y vamos a orar al Señor. Vamos a decir: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Señor, te pido que seas tú tomando el control de la vida de tu hija, de tu hijo, Señor, que en esta tarde te está recibiendo como su único y suficiente Salvador. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú limpiando y perdonando sus pecados, y que seas tú, Señor, tomando el control de sus mentes y de sus corazones. Guíalos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús.